Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Momento a Solas. Estoy muy emocionada porque hace muchos meses que no estábamos acá. En ese momento estoy grabando simultáneamente tanto para YouTube como para Spotify. Por si estás escuchando esto en Spotify, puedes ir al canal de YouTube, a Mariana HN. Ahí vas a encontrar como tal el podcast en video. Es la primera vez que lo grabo así que bueno, espero que lo disfruten también, porque siento que darle una perspectiva diferente de cara al podcast lo hace un poquito más interesante. Así que bueno, cada día que se lance un nuevo episodio del podcast va a ser primero en Spotify y 1 o 2 días después va a ser en YouTube para que pues primero vayan a escucharlo en Spotify, que es la plataforma que siempre nos acompaña en Un Momento a Solas. Bueno, pues ya cumplimos un año, más de un año desde que empezamos con este proyecto tan maravilloso, y la verdad es que estoy muy agradecida porque llegamos a personas de muchas partes del mundo, obviamente principalmente Latinoamérica. Nos han escuchado en Perú, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, y también por otra parte nos han escuchado hasta España, lo cual significa que pues a muchas personas les ha gustado el contenido de este podcast y pues no tengo nada más que agradecimiento para ustedes. Y también una disculpa porque, bueno, no he tenido oportunidad de grabar más episodios durante todos estos meses y ahorita les voy a contar por qué. Antes que nada, bueno, hay gente que quizás no me conoce, les recomiendo que vayan a escuchar los primeros episodios del podcast. Van a ser totalmente diferentes al de hoy porque, bueno, no tenía tanto la apertura ni no sé, la libertad de expresarme como lo estoy haciendo el día de hoy. Y bueno, van a escuchar la evolución del primer episodio del día de hoy. Y también para que conozcan un poquito de dónde nace Un Momento a Solas, de dónde nace esta idea de ser un podcast y para que me conozcan a mí también. Bueno, pues regresamos al podcast porque parece ser que poco a poco todo va tomando un mejor camino. Todo va solucionándose. Yo estaba esperando a que me sintiera mejor, entre comillas, cuando quizás eso nunca iba a pasar. Yo suspendí el podcast por una serie de eventos que les voy a platicar en este momento, pero estaba esperando como a sentirme mejor, a que todo tomara otra vez algún rumbo, a que mi vida como que sentara cabeza y dijéramos, ok, ya estamos listos para todo. Pero en ese esperar podemos tomarnos años, porque la vida es un sub y baja de emociones. La vida es una montaña rusa. Entonces, si me pongo a esperar a que todo pase sin hacer yo algo, no íbamos a avanzar nunca y nunca nos íbamos a volver a escuchar. Entonces, ahorita que estoy viendo que ya todo está tomando un mejor camino, que ya todo se está acomodando, que todo se está solucionando, de esta manera puedo decirles, estamos de regreso. Y muchas gracias a todas las personas que me estuvieron preguntando por el podcast, que querían escucharlo, que ya ansiaban escuchar los siguientes episodios, de verdad. Gracias, porque también gracias a ustedes estamos aquí el día de hoy. Y bueno, en esa espera de sentirme mejor, han habido muchas subidas y bajadas de emociones, obviamente, de situaciones familiares, situaciones emocionales, económicas, mentales, de todo. Y bueno, han pasado muchas cosas. También ha habido partes autosabotaje, que también es una de las razones por las que en el esperar a que las cosas se acomoden, pues nosotros solitos como que decimos, ok, vamos a esperar y hacemos algo en automático que no nos damos cuenta que nos saboteamos, ¿no? También va a haber un episodio de autosabotaje, pero bueno, ese no es el tema hoy. Y bueno, también problemas de ansiedad y falta de estabilidad emocional, que eso siempre va a haber. Entonces hay que aprender a lidiar con eso, atendernos con profesionales de salud mental. Llegué a la conclusión de que yo tengo que ponerme a ordenar mi vida y dejar de esperar a que las cosas sucedan por sí solas. La vida no se va a ordenar sola. Entonces tenía que estar yo en un punto en el que dijera, ok, ¿sabes qué? Ya párate y ponte a hacer las cosas, porque aunque me veían haciendo cosas, emprendiendo un nuevo negocio, que bueno, los de Spotify no lo saben, que ahorita los vamos a platicar, pero las demás personas que me siguen en mi día a día en mis redes sociales, me ven haciendo muchas cosas, sí, pero no ven el otro lado de la cámara, del Instagram, del Twitch, en donde de verdad hay días en los que no nos queremos levantar, en los que hacemos las cosas por inercia, pero no por querer salir adelante, porque emocionalmente no podemos. Y es una realidad. Y yo soy una persona
que se estresa demasiado intentando estar bien, entre comillas. Y también dije, ¿sabes qué? Vamos a fluir. Vamos a fluir. Yo siempre les he dicho, está bien no estar bien. Hay días buenos y hay días malos. Hay que encontrar un punto medio. Ni una ni otra. Fin. Simplemente fluir, levantarnos, seguirle, pero no forzarte a de, ¿sabes qué? Hoy ya tengo que estar bien. O sea, una cosa sí es la automotivación, sí. Pero la otra es presionarte y estresarte hasta llevarte al límite, que es lo que yo llevo haciendo prácticamente toda mi vida, pero más que nada estos 2 años. Estos últimos 2 años, que han sido una completa locura. Bueno, como ya vieron en el título de este podcast, se llama Contracorriente. ¿Por qué? Porque así me he sentido los últimos prácticamente 20 meses de mi vida. Les voy a contar todo lo que ha pasado y por qué suspendí los podcasts, para empezar. Tengo aquí mis apuntes en el iPad. Y bueno, para que por si los de YouTube me ven bajando la mirada es porque estoy viendo mis apuntes. Dato curioso para los de Spotify. Siempre tengo unos apuntes prácticamente a mano en donde me guío. Como tal no tengo un guión, pero tengo como las ideas que voy a desarrollar en el podcast. Entonces es por eso. Les voy a contar lo bueno, lo malo, lo importante y hasta lo irrelevante de estos últimos meses, de todo lo que ha pasado. Y con ello todo lo que he aprendido. Que bueno, sé que hay personas a las que esto le puede ayudar. Porque yo sé que muchos nos hemos sentido muy perdidos desde que inició la pandemia. Y como les dije en el primer episodio, hago este podcast porque sé que hay personas a las que le puede ayudar. Hay cosas que a mí o a ti te han pasado que otras personas puede ayudarles a salir adelante. Y bueno, por eso estamos aquí el día de hoy. Los temas que vamos a tocar en este podcast, que quizás sea un poco largo, pero este tema de contracorriente incluye temas como adicciones, problemas familiares, inestabilidad emocional, depresión, soledad, también la parte buena de emprendimiento. Les cuento cómo empecé a streamear y muchas otras cosas, que son como el resumen y el porqué de las cosas últimamente. ¿Qué ha pasado? Buah. Cuento todo lo que voy a contar en este momento con el permiso de mi hermano, que es el principal, digamos, no sé cómo decirlo. Es la persona como que ha protagonizado gran parte de estos acontecimientos y los cuento con su permiso. Y también él va a venir a contarlo en un siguiente podcast. Él va a contar su experiencia de lo que yo les voy a decir desde mi versión, desde cómo viví yo las cosas. Él va a venir a contarlo. Y bueno, va a ser un episodio muy duro porque hace mucho no grabo podcast. En primera. En segunda, porque es la primera vez que lo grabo con cámara. Y en tercero, porque hay cosas que no he dicho, que no saben ustedes. Y que no he trabajado internamente. Que apenas estoy empezando a trabajar después de 2 años, prácticamente. Y, y bueno, siento que sí va a ser un poco complicado, pero espero que les sirva de algo y, y que también lo entiendan. Todo se remonta a noviembre de 2020, en cuanto mi mamá fallece. Un poquito antes falleció ella, el 27 de octubre de 2020. A partir de que ella fallece, después de que ya fue todo el trámite de la incineración y todo eso, los fines de semana posteriores, empezando noviembre, por eso les digo que empiece en noviembre, empezamos a reunirnos con amigos todos los fines de semana, en la casa o fuera, en donde el único fin para nosotros, y a nosotros me refiero a mi hermano y a mí, era distraernos. Como que salir de ese pozo en donde estábamos emocionalmente por el tema de mi mamá
Y bueno, nadie nos dijo que era una buena idea estar con amigos. Ni siquiera eran amigos mala influencia, eran amigos muy buenos. Pero aún así era como la negación de nuestra realidad con el hecho de estar acompañados los fines de semana, que son los más difíciles. Y bueno, en esas reuniones obviamente había alcohol. No tan excesivo. Realmente no era una cantidad de alcohol excesiva, pero el punto es que había alcohol. Cabe destacar que esto lo sabía mi psicóloga. Y ella bien me decía, no lo hagan. Están en duelo, no tomen alcohol. Y bueno, yo era como de, ay, no creo que pase nada, no es mucho, no es diario, es un fin de semana. Y bueno, al final de cuentas sí pasó. Así estuvimos todo noviembre. En diciembre de 2020, mi hermano empieza con un comportamiento extraño. Él se fue a Acapulco a celebrar Año Nuevo. Y bueno, él en ese momento yo no estaba, yo me quedé trabajando. Y por lo que me contó mi papá en ese momento, y él mismo, él allá bebió alcohol también. Y empezó con un comportamiento extraño, como a tener alucinaciones y a comportarse muy raro, cosa que nunca había pasado. No lo tomamos tan en cuenta porque dijimos, bueno, es alcohol, está en un estado emocional muy vulnerable. No le tomamos la importancia quizás a lo que después iba a resultar algo mucho peor. Marzo de 2021, de nuevo, fuimos a cenar con unos amigos churros y nos fuimos por una cerveza, ni siquiera fue tanto. También, nuevamente comportamiento extraño. No era normal cómo se comportaba, como muy a la defensiva, muy agresivo. Y, y no fue con tanta cantidad de alcohol, fue con una cerveza, quizás dos. Y bueno, ahí cambiamos de psicólogo. Él decidió cambiar de psicólogo. Empezó a atenderse con una psiquiatra porque él creía que necesitaba como más ayuda en el tema emocional. Porque bueno, él de alguna manera era más cercano a mi mamá. Tenían una codependencia muy cañona. Y bueno, él es el menor también. Entonces, la manera en la que a él le afectó lo de mi mamá fue muy diferente a la mía. Incluso yo creo que un poco peor. O no, no sé, en ese momento no lo sé, pero fue diferente. En abril de 2021, un mes después, ya yendo a psiquiatra con medicamento de por medio también para la depresión, mi hermano empezó a consumir alcohol a escondidas. Empezó con un comportamiento agresivo. El 3 de abril él chocó el auto, fue a dar al hospital. Para esto él ya sabía que tenía un tipo de alergia al alcohol. Le llaman intoxicación patológica. Y él no puede beber una gota de alcohol porque le causa esa alergia, esa intolerancia, digamos. Y con cualquier tipo de alcohol, con un solo vaso o menos, él se pone muy mal. O se queda inconsciente durante todo el día, o se pone agresivo, o pasan cosas que ni siquiera él se acuerda, ni él sabe cómo pasan. Él va a ser más específico si quiere en el capítulo en el que él venga a contarnos eso, pero bueno, en breves palabras es eso. El 18 de abril nuevamente toma a escondidas una botella de vino que lo mantuvo inconsciente hasta el día siguiente. No despertaba con nada. Y en ese momento yo decidí marcarle a mi papá y contarle, oye, está pasando esto. Mi papá no sabía, porque, bueno, él vive en Acapulco. Y dijimos, bueno, es algo que podemos solucionar, nosotros vivimos solos, vamos a lidiar con esto. Y no me imaginé que fuera a pasar gran cosa. Hasta que, bueno, pasó esto, tuve que contarle a mi papá, porque yo ya no podía. Yo ya no podía con la presión de que le fuera a pasar algo. Yo ya no dormía por el miedo a que se fuera a hacer daño, porque se fuera a escapar de la casa. Y le dije a mi papá. Entonces, el 25 de abril, él se va a Acapulco a vivir con él y me quedo sola. Para esto el podcast ya existía. Si no me equivoco, el podcast salió en febrero del año pasado, de ese año. Son cosas que yo no les contaba, por supuesto, porque no, en primera no me correspondían y en segunda eran cosas, o son cosas muy complicadas. Para esto, bueno, pensando que mi papá lo iba a ayudar, resultó ser peor, porque en lugar de ayudar a mi hermano a que no estuviera cerca del alcohol, él de alguna manera lo acercaba porque le pedía que fuera a la tienda a comprarle su propio alcohol. Y bueno, gracias a Dios, Emiliano fue más consciente que mi papá en ese momento. Pero en cuanto yo supe
por terceras personas que vivían allá también, que mi hermano estaba en peor peligro allá que acá, se regresó conmigo. Solo estuvo del 25 de abril al 20 de junio en Acapulco. Y bueno, no se la pasó nada bien allá, porque descubrió una cara de mi papá que no le ayudó para nada. Se regresa conmigo, todo bien por un mes y medio, empezó como a buscar trabajo, como a restablecer su vida, ¿no? Seguía con la psiquiatra, seguía con medicamento y yo, en cuanto él llegó, yo no sabía cómo tratarlo, porque les comento, hubo temas de un choque, agresividad, muchas cosas que pasaron, que bueno, en este caso, como les cuento, él va a ser más específico si quiere hacerlo en el siguiente podcast para contarlos sobre él, pues es su historia finalmente. Pero yo no sabía cómo tratarlo. Yo de por sí cuando fallece mi mamá entré en un estado de negación de tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que resolver. Cuando pasó lo de Emiliano, yo tenía que también resolver eso, tenía que estarle pendiente, no podía dormir, no podía comer, no podía tener una vida normal. Y yo no sabía cómo tratar a mi hermano. Para mí era una persona totalmente diferente. No era él. Y me daba miedo. En primera que le fuera a pasar algo a él. O que me fuera a hacer algo a mí. Por el estado de inconsciencia en el que entra cuando toma alcohol. Y bueno, yo sabía que tarde o temprano iba a volver a caer en esto del alcohol. No porque no tuviera fe en él, sino porque quizás no se había atendido lo suficiente. Y bueno, pasó lo que más me temía. El 13 de septiembre vuelve a tomar alcohol. Pero en este caso, yo estaba grabando, yo estaba en streaming en Twitch y él se salió de la casa, se fue con un amigo y hasta que yo desconecté a las 11 de la noche, ya no lo vi más en la casa, no lo encontraba. Estuve hasta las 3 de la mañana buscándolo en el carro y no lo encontraba, no me contestaba el teléfono, ninguno de sus amigos sabía de él y yo no sabía qué pasaba, qué iba a pasar. Para esto él ya sabía que si volvía a caer en una situación de alcohol, lo íbamos a tener que internar en un centro de adicciones para prevenir más cosas y para tratarlo a tiempo. Esto por recomendación de su psiquiatra. Él sabía que eso iba a pasar si volvía a tomar alcohol. Yo no encontraba a mi hermano por ningún lado hasta que vi a un policía en la calle de la colonia y le pedí ayuda. Dije, oiga, ¿no ha visto a este niño? Bueno, niño, ¿no viste a este joven? No lo encuentro, es mi hermano. Este policía ya nos había ayudado en la ocasión del choque, entonces ya sabía más o menos la situación de por la que estábamos pasando y me dijo, "No, pero voy a avisar a mis compañeros." Me dijo, "Si no cualquier cosa, pues voy a tu casa o te marco porque él ya sabe dónde vivo." Y yo, ok. Me marcó como a las 3:30 de la mañana. Me dijo, "Ya encontramos a tu hermano." Y yo, con el corazón al mil, sin saber en qué estado lo habían encontrado. Y yo, ¿dónde está? ¿Cómo está? Y llegan en ese momento mil cosas a tu cabeza. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué pasó? Simplemente, ¿qué pasó? Y bueno, me lo traen todo golpeado, con la playera rota, sin teléfono, sin cartera. No lo habían asaltado. Él se salió, tomó una lata de no sé qué era. Era Jack Daniels, creo. Una lata bastó. Y él no supo qué pasó. Se había peleado con unas personas en una colonia aquí cerca en la que él nunca habría ido en su estado naturales o en sus cinco sentidos él nunca habría ido para allá. Pero bueno, ahí estuvo. Llegó a la casa, mi primo me ayudó a acostarlo. Vete a dormir, no pasa nada. No le tomé gran importancia porque en ese momento yo ya sabía
que si me ponía a cuestionarlo o a preguntarle, iba a terminar mal. Entonces le dije, va, vete a dormir, no pasa nada. Esperé a que dieran como las 9 de la mañana. Mi papá para esto ya sabía que mi hermano no aparecía y tomó un camión para acá, para la Ciudad de México, para o ayudarme a encontrarlo o en cuanto lo encontrara llevarlo a la clínica, a internarlo. Dieron las 9 de la mañana, lo levanto, le digo, haz tu maleta. Ya sabes a dónde vas, ¿no? Y él sin renegar dijo ya. Hizo su maleta, todo sacado de onda porque no sabía qué había pasado. En ese momento nos fuimos a la ciudad de Morelos, que está a 1 hora de aquí, y lo internamos en una clínica. Yo pensaba que era de psiquiatría, pero es más que nada de adicciones. Y bueno, de entrada él ahí iba a estar 3 meses internado, ya que fue recomendación de la psiquiatra y era lo mejor para él. Y bueno, me tocó estar sola de nuevo. Él entró ahí el 14 de septiembre y tenía estipulado salir el 15 de diciembre de la clínica. Pasaron todos esos meses. Ahorita les cuento lo que pasa conmigo en ese tiempo. Pero para terminar el punto de mi hermano, el mes más difícil fue octubre porque se cumplió el primer año de mi mamá. Después noviembre porque era su cumpleaños. Y después diciembre porque son las fiestas Navidad, Año Nuevo. Y pues a él le tocó estar en la clínica y a mí sola, en mi casa, con una prima y con mis tíos y con mis demás primos que pues me adoptaron. Pero finalmente eran fechas difíciles y nos tocó estar separados por su bien. Él salió el 15 de diciembre, pero como eran fiestas importantes que iban a pasar a finales de ese mes, le pedí consejo a los psicólogos de ahí. Me dijeron que bueno, si lo podía dejar un mes más estaría bien, porque no es fácil. Año nuevo, Navidad no es fácil. Y menos con todo lo que nos ha pasado. Y bueno, él también quiso quedarse un mes más. Y para esto, pues bueno, él terminó saliendo el 15 de enero de 2022. Y bueno, sale como una nueva persona a readaptarse tanto a su vida como a tener nosotros una readaptación familiar. Y bueno, yo tenía miedo, él también tenía miedo. Y a raíz de lo de Acapulco y de lo de que fuimos a internarlo, decidimos tener cero comunicación con mi papá. Ya cortamos en ese momento lazos con él. Cero comunicación ni por mensaje, ni por correo, ni nada. Por salud mental y porque era lo mejor para nosotros. También recomendado por los psicólogos. Y bueno, hasta ahí, enero, febrero, marzo, abril. Mayo ha sido una completa readaptación. Como les digo, no entro en detalle de muchas cosas porque él va a contar su historia en este podcast también. En un próximo episodio también él nos va a contar cómo lo vivió él. Y yo después seré como más específica en ciertos temas, ¿no? En pocas palabras, se han dado cuenta que ha pasado tantas cosas que a mí no me permitían tener una vida como estable emocionalmente. Y por eso mejor no grabé nada en Spotify porque no me sentía bien para grabar un podcast. Y bueno, ¿qué pasó con Mariana? En estos meses ha habido mucha introspección, mucha confusión, mucha inestabilidad emocional. El duelo no lo he terminado de vivir o no lo he logrado vivir como se debe. Y bueno, para esto vamos a ubicarnos de nuevo en qué me ha pasado a mí desde que ha empezado todo el caos en mi vida. Y para que entiendan un poco más el contexto, los nuevos. Y, y el por qué yo no he podido vivir un duelo bien. Porque yo no he podido procesar muchas cosas. Y bueno, todo lo que ha pasado. Y bueno, vamos a ubicarnos en la línea del tiempo de qué ha pasado con Mariana los últimos meses. Y me voy a remontar de plano hasta julio o agosto de 2020. Que bueno, ya saben que tuve esa ruptura en la relación de que duró 6 años. Y lo menciono no porque ahorita me importe, sino porque no tuve tiempo de tener un duelo en ese momento. ¿Y por qué digo duelo? Porque para toda pérdida hay un duelo. Porque finalmente una ruptura es una pérdida. Y en ese tiempo, en ese momento, no tuve un duelo porque, bueno, eso pasó en agosto, perdón, del 2020. En septiembre enfermo yo de COVID, enferma mi hermano de COVID y a finales de septiembre enferma mi mamá de COVID.
Entonces yo estuve enferma, llorando, deprimida por lo que estaba pasando. Y apenas estaba yo saliendo de la enfermedad, mi mamá enferma. Y en octubre de 2020 es cuando ella fallece. En octubre fue el mes más complicado porque tuvimos que cuidarla. Desde hacerle de comer hasta darle sus pastillas, hacerle masajes en los pulmones, dormir con ella para ver si respiraba o no. Fue un mes muy complicado. Y bueno, finalmente ella fallece en octubre. En cuanto ella fallece, desde el momento en el que me avisan del hospital que ella fallece, lo primero que hice fue, Emiliano, mi mamá no la armó, ni una lágrima derramé. En ese momento me fui a buscar el folder de Galloso y a partir de ahí no he parado. No he parado de solucionar, de resolver, de hacer trámites, de lidiar con responsabilidades que no estaba lista para asumir inmediatamente y trabajar sin parar. En ese momento yo tenía el trabajo Godín y de noviembre de 2020 a marzo de 2021 yo no paré de trabajar. Yo no paré de hacer mil cosas para distraerme, entre ellas el podcast. Y no he tenido como no me he dado el tiempo de asumir el duelo, de vivirlo como debe ser, ni de trabajar cosas que tengo que trabajar emocionalmente. En ese momento el trabajo que tenía era trabajar de 8 de la mañana a 2 de la mañana. Todavía el 24 y 25 de diciembre trabajé, 31 de diciembre trabajé, 1 de enero trabajé. Y a mí era lo que me llenaba, porque el no hacer nada era pensar. Y el pensar era recordar. Y el recordar era un dolor impresionante. Entonces el trabajar era distraerme, negar lo que estaba pasando, negar mi realidad. Bien dicen que el primer paso del duelo es la negación. Bueno, yo viví en negación mucho tiempo y en parte sigo en negación. En febrero de 2021 empezamos con el podcast y yo seguía con mi trabajo. El podcast principalmente era para otra vez distraerme, expresarme, hablar con alguien para no caer en la locura. Marzo y abril fue lo que pasó con Emiliano. Atención full a él, a lo que estaba pasando. No poder dormir por miedo también. Mayo es cuando me integro al mundo gamer. Y bueno, me empecé a adentrar al mundo gamer para que también distraerme. También negar mi realidad. Y bueno, yo seguía trabajando. Y en junio empecé formalmente a hacer streaming en Twitch. Y también seguía trabajando. En julio es cuando Emiliano regresa a la Ciudad de México a vivir conmigo. De nuevo, full atención a él. No dormir por miedo otra vez. Más streaming. Más trabajo godín. De plano en agosto yo ya no podía más con el trabajo. Ya era... Mi salud mental estaba colapsando por tanto estrés en el trabajo. Y yo tenía la posibilidad de emprender algo, ¿no? Algo para mí. Y dije, ¿saben qué? No puedo más. Y renuncié al trabajo. Y bueno, septiembre, internar a Emiliano. Un mes después, mientras él estaba internado, yo me empecé a capacitar y prepararme para un emprendimiento que es el spa, pero también fue un mes difícil, que fue el primer aniversario de mi mamá. En noviembre sigo trabajando en el negocio, en el streaming. En diciembre, bueno, un mes muy complicado también, junto con noviembre, que era el cumpleaños de mi mamá. Yo me la pasaba llorando. Yo no quería saber nada de nadie. Yo me la pasaba llorando, negándome a todo, pero estaba trabajando en mi emprendimiento, en los streamings, en mi hermano, y yéndolo a ver cada semana para llevarle cosas. Y bueno, diciembre, festividades complicadas, no dormir de nuevo. ¿Por qué? Porque mañana ya iba a regresar. Era un miedo para mí de que no fuera a pasar de nuevo. Yo corto comunicación con mi papá. Por salud mental no quería saber nada de él. Y bueno, abro el negocio en el que trabajé todos esos meses. Y bueno, ¿cuál ha sido el factor común en todo esto? Mantenerme ocupada. Inventarme cualquier actividad para mantenerme ocupada y no lidiar con un dolor que iba arrastrando desde hace muchos meses. Enero y febrero de este año regresé Emiliano. Yo estuve 2 meses sin dormir bien. De por sí no soy una persona que tiene buenos hábitos para dormir, pero esta vez era peor. Cualquier ruido me despierta. A la fecha todavía. Yo no puedo conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que vuelva a pasar algo. Trabajar en sacar adelante el negocio, pero la ansiedad al 1000 por hora. Marzo y abril, una depresión impresionante. La ansiedad, como les digo, cada vez más fuerte. Pero sigo con mi emprendimiento. Sigo con el streaming. Sigo con la readaptación con mi hermano. Sigo retomando cosas. Sigo haciendo trámites.
Sigo haciéndome cargo de responsabilidades que no... Sigo sin estar lista. Y bueno, Mariana, ¿a qué hora el duelo? Tengo 3 libros de duelo enfocados al duelo. No he leído ni uno. Los 3 los he comprado. No he leído ni uno. Sigo en la negación. Y bueno, todas estas actividades, emprendimientos y todo, desde el trabajo, han sido una forma en la que yo me he enfocado para no pensar en mi dolor. Es como una anestesia con cualquier actividad que yo hago. Para seguir sin procesar algo que sé que tengo que procesar. ¿De qué me he dado cuenta? Y que reafirmo. Está bien estar mal. Sí soy una persona fuerte, pero también me he hecho la fuerte. Siempre que alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Yo, bien, bien. Todo el mundo, toda mi familia se dio cuenta que yo no estaba bien cuando en el primer aniversario fueron todos a la iglesia, a la misa. Bajamos a ver a mi mamá, a mi abuelo. Yo subí, no pude contener el llanto desde estando abajo. Estando allá arriba, afuera de la iglesia, me dio un ataque de ansiedad enfrente de todo el mundo. En esa ocasión fueron amigos míos, amigos de mi mamá, familiares, amigos cercanos de todo el mundo. Estaba como con 20, 25 personas alrededor, con un ataque de ansiedad impresionante. Nunca me había dado un ataque de ansiedad así, y menos frente a tanta gente. Y ahí fue cuando prácticamente toda mi familia me dijo, ¿no que estabas bien? Ya no engañas a nadie, Mariana. Me dijo una prima, ya no te la creo, porque sí me estaba haciendo la fuerte. No es que no sea fuerte, pero nunca pedí ayuda. Lo que estaba pasando con mi hermano, el duelo, el dolor, me estaban rebasando. Y en ese momento ya dejé de engañar a la gente que me quería, porque se dieron cuenta de que yo no estaba bien. Me di cuenta que tengo que enfrentar mis emociones y mi duelo, dejar de anestesiarme con trabajo y con actividades, pero tampoco tengo que esperarme a estar bien. Tengo que pararme y decidir estarlo. No va a pasar de la noche a la mañana. Me di cuenta que no sé pedir ayuda. Tengo que aprender a pedir ayuda. Yo no le decía a la gente que estaba mal para no preocuparla. Principalmente a mis tíos, a mis primos, para no preocuparlos, para dármelas de chingona. Porque mi mamá también hacía eso. Mi mamá tampoco sabe pedir ayuda. Y también siempre permanecía con la imagen de estoy bien. Fue algo que le saqué a ella, pero me rebasó. Contracorriente, porque la vida sigue, tú sigues, pero te encuentras nadando contracorriente. Sientes que te ahogas, pero haces como sea para sobrevivir. Bien dicen que solo quien nada contracorriente tiene la certeza de estar vivo. Ese es un breve resumen de lo que ha pasado en los últimos meses, del por qué no habíamos estado haciendo podcast. Me dediqué más a hacer streaming porque era una forma más fácil y más rápida de distraerme, conocer gente y bueno, era jugar estando en directo, distrayéndome de todo lo malo y no pasaba nada. Mientras tanto, en un podcast ustedes saben que me gusta tocar temas importantes con una previa investigación y temas profundos y no estaba lista para enfrentar ciertos temas como los que les conté hoy. En verdad, muchas gracias por tenerme paciencia de subir estos episodios del podcast. Ya va a ser más constante. Nos vamos a estar escuchando cada 15 días, los días miércoles, empezando por hoy. Así que esperen el siguiente capítulo. Como les comento, va a estar mi hermano compartiendo su historia. Y va a ser el antes, el durante y el después de la clínica en la que estuvo internado. Así que va a ser su versión, que él va a contar con todo el corazón. Y va a estar muy fuerte ese episodio también. Así que les agradezco de verdad por estar acá, por escucharme. Ahora en este caso por verme en YouTube. Y bueno, acuérdense que me apoyan demasiado dándole en seguir aquí en Spotify, suscribiéndose en YouTube y compartiendo en sus redes sociales, ya sea el link de Spotify o de YouTube. Nos vemos en mis redes sociales. Tenemos el Instagram exclusivo de Un Momento a Solas. En Twitch también nos vemos todos los días en streaming. En TikTok, Instagram y Twitter nos vemos. Estamos como Marianita HN. Nos escuchamos en un próximo episodio de Un Momento a Solas.